Hola, buenas noches. Soy alumno de primer año de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Guillermo Vergara y quería hacer un resumen del pequeño análisis del libro La historia secreta de Argentina, en el cual, ¿no es cierto?, yo había hecho ya un breve análisis de tocar solamente algunos puntos, como el círculo rojo, el estado profundo y otros más. Pero esta vez el trabajo práctico se basa en hacer, llevar el libro con la inteligencia artificial, con la IA, para poder poder ver qué, qué resultados salían, ¿no es cierto?, desde el análisis completo del libro según la IA. Bueno, en el cual me di cuenta que por una cuestión de tiempos también, por enfocarme en algunos puntos, descuidé otros puntos que estaban totalmente que eran importantes para el análisis del libro. Pero bueno, dentro de todo, pude ver que tiene eh, mucha coincidencia también con el tipo de pensamiento en algunas cosas. Por ejemplo, hablo también de debate del populismo, eh, el regreso de los charlatanes, bueno, en lo cual, ¿no es cierto?, en la IA habla que la historia secreta de Argentina, por Iván Calliño, examina la historia argentina desde una perspectiva muy liberal, enfocada justamente en los aspectos económicos y políticos, que según el autor para la IA, ha influido decisivamente en el desarrollo del país. Toca varios puntos donde habla del resumen del contenido, en el cual habla sobre la revisión histórica tradicional. En esta, ¿no es cierto?, según la IA que interpreta del autor Calliño, habla de una historia de un enfoque crítico, porque también puse que la IA, aparte de hacer un resumen del libro, tenga una conciencia crítica y toma también al autor como una conciencia crítica para poder sacar este texto sugerido. Bueno, sugiere varias interpretaciones en las cuales, ¿no es cierto?, acepta y están cegadas o incompletas, pero habla sobre los mitos, de los mitos desde persistidos justamente desde la conciencia colectiva sobre el pueblo en realidad en sí, un pensamiento. Después otra crítica que existe habla de la política económica, que dice que el libro se está centrando justamente en un aspecto político-económico, como bien dije anteriormente, y se adapta a varios gobiernos en los cuales, ¿no es cierto?, la IA pudo interpretar que toma. O sea, habla desde, por ejemplo, de la época de Juan Manuel Rosas hasta el kirchnerismo, hasta el último gobierno que hemos tenido, referido al gobierno de Néstor, por ejemplo. Bien, habla, ¿no es cierto?, sobre que en los últimos tiempos las políticas han sido populísticas y que han frenado mucho lo que es el estudio, el desarrollo y el avance del país. Después habla sobre figuras controversiales, por ejemplo, que la IA interpreta, que Calliño toma, y habla sobre las ideas liberales, por un progreso sugiriendo, ¿no es cierto?, las épocas de política más abierta y con menos desarrollos económicos, como bien dije anteriormente, ¿no es cierto? Esa es la influencia también de los liberales. Bueno, de las ideas liberales, perdón. Habla también sobre una reflexión sobre el futuro, cómo la IA interpreta por medio del libro, que sería una reflexión del futuro de lo que también habla el autor Calliño. Bueno, en esta parte está buena porque dice, bueno, Calliño concluye con una llamada a repensar sobre el rumbo del país, proponiendo que la Argentina debe aprender de los errores del pasado, adoptando políticas liberales pro mercado para asegurar el futuro más próspero. Bueno, en esto nos centramos justamente en lo que está en la actualidad, el gobierno actual, que sería el país. Lo que propone Calliño es justamente una idea liberal, eh, justamente, ¿cómo se dice? Tapando o reparando los errores del pasado justamente con ideas liberales,
para poder abrir el mercado, para poder extendernos al resto del país. Las políticas populares, que lo que hicieron en este caso fueron centrar todo en un convenio de países limítrofes, en los cuales no dejaban que exportar la importación entrar al país. Bien, bueno, eso habla Carriño. Bueno, la visión crítica habla también sobre, uno ofrece un análisis interesante sobre los fundamentos de una perspectiva liberal, y seguimos con el liberalismo. Eh, Habla sobre figuras políticas e históricas que son implacables, y en defensa del liberalismo económico eh, podría limitar el atractivo del libro, dice, con una visión más equilibrada, menos partidista, perdón, de lo que sería la historia. O sea, tiene un análisis muy profundo la guía de lo que fue, de las ciento pico de hojas, de lo que fue sacando. Después habla sobre la simplificación y complejidades. A ver, mucho tiene que ver con la visión que había hecho en el trabajo práctico anterior, en el cual este libro te hace repensar que todas las situaciones que hemos vivido en el país no están ajenas al ojo crítico de los argentinos, sin tener un sentimiento partidario sobre alguno de los colores políticos, sino de lo que se vive el día a día. Bien, dice que el libro podría beneficiarse de un mayor contraste de las corrientes de pensamiento, pero dice la guía que Carriño criticaba la narrativa oficial. Entonces, quiere decir también que las políticas son y fueron influyentes al nivel del país para el progreso del mismo. En conclusión, ¿qué es lo que dice la guía sobre el libro? La historia secreta argentina es una obra la que desafía las narrativas tradicionales de la historia argentina, ofreciendo una interpretación desde una perspectiva liberal. Bien, seguimos con lo mismo para tener una crítica importante sobre el debate de la historia y el futuro económico argentino. Una cosa es lo que interpreta la IA desde el análisis del libro, y otra cosa es el pensamiento que nosotros hicimos como el trabajo práctico número 1 de la segunda etapa, para el cual a cada uno de los pasos en los que los centramos, por ejemplo, el regreso a los charlatanes, como dijimos, ¿no es cierto?, el cambiamos, el debacle del populismo, el estado profundo, el círculo rojo y demás, nos lleva, ¿no es cierto?, a que tanto la IA, con un aspecto general, y nosotros con un aspecto justamente centrado en algunos puntos, tengamos cierto tipo de pensamiento que va de acuerdo a lo vivido. Entonces, la IA hace un análisis de todo el libro, nosotros de un segmento del libro en lo cual destacamos. Creo que no está bastante errada. Lo bueno que use ChatGPT 4, el cual me permite poder explayarme sobre el libro, conocer y ver aspectos que antes no había visto y que realmente son bastante importantes para el análisis de este. Si bien lo conveniente siempre es leer el libro en su complemento, ¿no es cierto?, en su totalidad, lo ideal es bueno tener un breve análisis de lo que la IA ve sobre la visión del libro. Bueno, sin más que decir, agradezco al profe Mario por darnos esta oportunidad y poder explayarnos de lo que nosotros pensamos, comparando nuestros pensamientos con las nuevas tecnologías que existen, en este caso IA, ChatGPT. Bueno, muchas gracias y espero una devolución.